Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de los lunes 14:30, en donde hablamos que nada en tu vida pasa por casualidad. Bienvenidos a todos y a los que nos van a ver después también. Gracias por mirarnos, gracias por estar ahí del otro lado y gracias por acompañarnos en este ciclo que estamos comenzando, ¿no? Hoy, 12 de enero, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar, que quiere estar ahí con nosotras, hablando desde su enfoque. Hola Lau. Y bueno, esta persona es de México, es un consultor certificado que nos quiere todo esto que es la bioexistencia consciente y como nada pasa por casualidad, él es un consultor certificado además de bioexistencia consciente. Hola Hola, Lau, ¿cómo estás? Acá recién bienvenida. acomodada. Bueno, un poco a las corridas porque bueno, estoy llegando hoy a esta ciudad de Madrid donde estoy ahora y bueno, llegué hace un ratito, entonces bueno, pero acá, encantada de hacer este vivo como siempre, como todos los lunes, porque la conciencia no se toma vacaciones. Es verdad. Igual siempre estamos viviendo en conciencia, ¿no? Mirando cada detalle de nuestro universo y cómo lo podemos expandir también. Así es, Dani, así es, así es. ¿Nuestro invitado apareció? ¿Lo viste o no? Todavía no lo vi, Bueno, José Luis nuestro invitado Bautista. es de México, vamos a ver si se puede conectar. Este, hoy también pensaba, ¿no? Que a la mañana, justo, ¿no? Porque estaba mirando las historias de cada uno y bueno, que es difícil de coordinar porque José Luis está en un horario, un uso horario totalmente diferente al mío. Acá en Madrid son las 6:30 de la tarde. Este, yo recién llegué a esta ciudad y vos estás a las 2:30, o sea, en Uruguay y Argentina 2:30, en México creo que en las 11:30, o sea que es mucha diferencia horaria y somos consultores que estamos dispuestos en cualquier parte del mundo, cualquier clima y en cualquier circunstancia, trabajando, de vacaciones, estemos atendiendo, siempre nos tomamos un ratito para vivos. Ahí Ahí, está, ahí ahí llegó está. José Luis, ahí que llegó. Ahí vamos a ver si se conecta. Qué belleza esto, ¿no? De poder juntar. Dije, qué maravilla. Espero que nos Totalmente. podamos. Hola, bienvenido Hola. José Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía desde México. No, buenas tardes. Estábamos hablando de eso justamente porque José Luis, primero gracias por aceptar unirte en este vivo, pero hoy a la mañana estaba mirando tu historia, son las 11:30 de la mañana en México. Sí, son las 11:30. Daniela está en Uruguay, perdón, 2:30 de la tarde, y yo estoy en Madrid, en España, 6:30 de la tarde. O sea, estamos en distintos usos horarios. Mi día está por terminar porque es invierno, o sea, no digo que esté por terminar, pero bueno, ya se va haciendo de noche, y vos estás recién arrancando la mañana, ¿no? Sí. Y a pesar de estar en distintas circunstancias, distintos países, distintas actividades, hablando de conciencia y expresando lo que nos gusta hacer, ¿no? Así que bienvenido, un placer enorme que estés aquí y que que hayas aceptado la invitación. Qué gusto también estar con ustedes. De verdad les agradezco que me hayan honrado con esta invitación en este día. También por acá, que estamos en el hemisferio norte, también un día frío, un día Ujú, de invierno. Y pues me encanta estar aquí compartiendo con ustedes. Qué qué belleza, bueno. José Luis, qué belleza. Bueno, contarles también que sos consultor certificado y cómo en nuestro programa hablamos de las no casualidades, ¿no? De que nada pasa al azar, nada tiene un, no el significado en realidad, ¿no? El significado está en cada uno de nosotros y la experiencia que vivamos en nuestro universo propio. Y desde ese lugar, es nuestra pregunta hoy, cómo arrancar esto, ¿no? ¿Cuándo te detectaste y cómo comenzaste en este mundo de la bioexistencia consciente? Qué interesante pregunta. Y justo en la mañana tuve mi sesión también con Ah, mi consultora. De hecho, la tuvimos muy temprano. Eh,
y que es importante, ¿no? Muy importante también que nosotros estemos en ese proceso también de ir haciendo esas tomas de conciencia, de ir transformando nuestra realidad, ¿no? En mi caso, desde hace unos 10 años ya, fue cuando empecé a detectar que había algo más, ¿no? Que detrás de todo lo que ocurre, detrás de cada síntoma, hay como historias, ¿no? Que hay hechos, sucesos que parecen como repetirse a lo largo del clan familiar. Entonces, ese tipo de situaciones a mí me empezaron a llamar mucho, mucho la atención, ¿no? A empezar como, siempre he sido como pueden ver, de leer, ¿no? A empezar a Sí. investigar, a encontrar, ¿no? ¿Qué se había escrito sobre ello? Y miren, afortunadamente encontré mucho que fue como mi primera introducción al mundo de la biodescodificación. Y posteriormente pasaron los años, ¿no? Pasan los años, te vuelves a enrolar en otras situaciones, te absorbes en mi caso, en el mundo docente, y de repente llega un síntoma, ¿no? Un síntoma que te dice, hey, por aquí hay algo que transformar, ¿no? Por aquí hay algo que debes observar, por aquí hay algo que debes trabajar, ¿no? Y entonces para mí tenía una cuestión de una cistitis muy prolongada, les estoy hablando, si no mal recuerdo, del año 2021. Entonces, 2020-2021 que me empezó esa cistitis, recuerdo perfecto porque yo iba manejando en un tramo y me empezó, o sea, como la necesidad que ya no podía ni siquiera, tenía que ir sí o sí al baño, ¿no? Claro. Entonces, a cada rato iba en la carretera y tenía que ir haciendo las paradas y empiezo como mi recorrido, ¿no? A través de urólogos. Me recuerdo que en ese periodo vi 3 urólogos porque no se me quitaban, o sea, no se me iba. Entonces yo sentía, empecé a tomar, recuerdo que me hice como 50 días por el hecho de haber cambiado también de doctor, hice como muchos, 50 días en promedio de antibióticos para Wow. que, o sea, mi cuerpo terminó, híjoles, lleno de antibióticos en ese momento. Entonces, en ese momento que estaba de desesperación, podríamos decirlo, porque quieres algo que te saque el síntoma, quieres algo que te lo quite, o sea, porque en mi caso era no solamente pues los síntomas de cistitis que son querer ir al baño, eran ardores al orinar, se me extendía a lo largo de la entrepierna como tipo calambres, y Wow. lo Wow. sentía. Entonces dije, no. Entonces me empiezan a desatar muchas otras situaciones así como mentales de, y si es esto, y si es aquello, ¿no? Porque pues, ya eran muchos días, ¿no? Ya muy, muy prolongado. Empezó en octubre, lo recuerdo perfectamente. Y ya de ahí me encuentro con una amiga, oye, es que fíjate que yo estoy haciendo una terapia, así la nombró ella, ¿no? Una terapia que se llama Humano Puente. Ah, ok. Le digo, oye, pues, y mira, pues te va a permitir ver desde otra perspectiva la situación. Y en ese momento en lo que tú estás, pues más quieres algo que te lo quite. Por Sí, supuesto. por supuesto. No, sí, 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 ya me lo quiero sacar. Y, y ya me pasan el número de la consultora, ya no es más consultora ella, pero en su momento pues me acompañó en 2 ciclos muy hermosos con ella y entonces empezamos el recorrido a ver qué historias tenía la cistitis para contarme, ¿no? Qué situaciones hay de territorio había que observar. Y fue un viaje precioso porque a mí cada vez que me hacía las preguntas eran, o sea, como conectar, ¿no? Conectar con eso. Y fue tanto como mi impacto de observar lo lógico que era cuando me hacía las preguntas, porque yo después le preguntaba, ¿y cómo supiste como, por qué, qué fecha preguntarme, no? Claro, te vienen todas esas ¿Sabes? Sí, interrogantes. Claro, nos pasa a exactamente. todos. Le digo, ¿cómo supiste qué fecha tenías que preguntarme, no? Y y ya me empieza a hablar de la lógica de la bioexistencia consciente, ¿no? Y ahora sí, ya tenía los términos correctos, ¿no? Y como yo ya había leído previamente, entendía, entonces empecé a armar como cómo funcionaba el universo, cómo funcionan todas estas situaciones, ¿no? Entonces, con esa información
que ya tenía yo, ahora dije, ok, pasa el tiempo y empiezan, eh, llega un momento en que el urólogo me dice, ¿sabes qué? Es que ya no tienes, o sea, los laboratorios marcan que ya no tienes cistitis, pero ojo con lo que voy a mencionar. Tu cerebro manda información de que ahí sigue una cistitis, que hay una infección cuando ya no la hay. Entonces me recetan unas pastillas porque ahora el síntoma ya no era cistitis. Tomó otro nombre como síndrome doloroso pélvico. O sea, cambió. Entonces les hablo que pasa todo noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta abril fue que se me quitó. Wow. Pero sobre todos esos meses con unos ardores me dan unas pastillas para controlar la parte de nerviosa y que ya los impulsos no mandaran que ahí había una infección. Entonces, pero me hacían temblar. Nunca había comprado un medicamento tan controlado y dije, ¿sabes qué? No, prefiero ver el dolor, ¿no? Y ya con la compañía muy, muy amorosa de mi consultora, este, fui encontrando las historias que había en mi contemporáneo, que siempre estuvo ahí, en mi proyecto y sentido, lo transgeneracional, ¿no? Y fue como descubrir el para qué se abrió el tiempo y el espacio con respecto a esa cistitis, ¿no? Que me volvió a acercar al mundo, ¿no? Y fue tanto el impacto que dije, pues si en mí funciona, tiene que funcionar en las demás personas, ¿no? Y yo quiero también dedicarme a eso. Y entonces fue que ingresé en este maravilloso mundo de la bioexistencia consciente gracias al síntoma de la cistitis. Qué bello, ¿no? Digo, y Qué cómo hermoso. hermoso lo que te pasó y cómo te das cuenta de que estabas creando esa cistitis, porque en el análisis te daba negativo, pero vos seguías sosteniendo ese dolor y esa ardor. Acá tenemos un antes y una conciencia que crea esta realidad. Entonces es perfecto para esas personas que nos ven, que están ahí, digan, sí, ustedes son los creadores de su realidad tal cual, porque es así, porque José Luis le estaba contando esta información muy poderosa, porque me imagino que además todo lo que te pasó previo a llegar a esta cistitis, todo fue encajando cada pieza en su lugar, ¿verdad? Por Ay, sí. supuesto. Ya había leído yo desde esta mente que le gusta como hacer muchas preguntas, ¿no? Que quiere también como las respuestas, esta parte como del plano mental, ¿no? Para tener como la justificación, pero entrar al mundo de la bioexistencia también me permitió como entrar a ese plano del alma, ¿no? A descubrir esas historias que están ahí, que son mis historias y que mi yo desplegado, pues aparecen, ¿no? Y me vienen a contar algo para poder observar, para poder tomar conciencia de ello, ¿no? Y para mí me parece como muy, muy fuerte que me dijera el doctor, es que ya no está el dolor ahí, ya no está ahí tu infección, pero tu cerebro manda la señal de que sigue habiendo un dolor, ¿no? Y qué maravilloso, ¿no? Que no se fue en su momento, porque si se hubiera ido, probablemente yo no hubiera continuado, ¿no? Entonces, Sí. sabiamente dijo, no me voy a ir hasta no contarte toda la historia que hay del por qué aparecí y por qué estoy aquí contándote algo. Porque la mente podrá tejer mil historias, ¿no? Pero la biología nos va a decir la verdad. Hermoso, hermoso. Yo te quería preguntar una cosa. Primero, ¿no? La persona que te recomendó, yo sé que sos una persona muy estudiosa, que sos maestro, que haces biofabularios y que lees libros un montón, los veo ahí, y que te gusta mucho, ¿no? O sea, en ese mundo en México, ¿quién te recomendó? ¿Una amiga que hacía bioexistencia mexicana o era de otro país? Que eso es lo que me interesaría. Ah, por supuesto. Mi amiga que me lo recomendó era una amiga que siempre ha tenido como una mente muy, muy curiosa también, o sea, en que deja la docencia justamente por dedicarse a viajar, por dedicarse a explorar otras cosas, ¿no? Entonces, en ir explorando, dio con Humano Puente, dio con la bioexistencia consciente y me recomienda a una consultora. Esa Ujú. consultora es argentina, pero vive en la zona de Maya de México. Entonces vivía aquí en Ah, México y entonces nos enlazábamos, pero ella era argentina como tal.
Entonces, qué maravilla que cómo la bioexistencia se está expandiendo ya hace mucho, porque hace bastante que estás haciendo consulta, y cómo se va expandiendo en todos los países, en la persona que lo necesita, de la parte del mundo que lo necesita, ahí tiene acceso. No es necesario que sea un consultor argentino o puede ser un consultor como tú que vives en México, acá en España que hay muchísimos, y me maravilla esto que dijiste también de que la creación, ¿no? de esa consultora, de esa situación, de esa persona argentina que vivía justo en México, y de esa creación del síntoma que no se fue no, rápido. no se pueden. Exactamente, todo es perfecto, ¿no? En ese Eso es sentido, perfecto. era mi camino, ¿no? Yo ya lo sabía anteriormente, ya me había encontrado con otra corriente bio, que fue donde había leído, pero Ujú. después dije, qué bueno que no ocurrió, qué bueno que llegué directamente, porque solamente se quedó en teoría, ¿no? En la Claro. Mm. anterior, y dejé, o sea, porque tuve un síntoma anteriormente que me hizo acercarme a ese mundo como Ujú. despertar, pero ya fue la cistitis que me dijo, ahora toma acción, ¿no? Ya no es suficiente con la teoría, necesitas tomar acción. Pero ahora agradezco esa parte, la parte primera, porque me dio esas bases biológicas, ¿no? De Claro. cómo funciona esto, o sea, como esa explicación, porque hay gente con esta, como que somos muy mentales y queremos como la explicación, ¿no? La hay, por supuesto, y hay mucha bibliografía que cada uno puede consultar, ¿no? Que cada Ujú. uno puede recurrir, pero no hay nada mejor que emprender un camino de consultas. Total. Exacto, Es qué irreemplazable. bello. Sí, Es totalmente. irreemplazable. Y aparte la constancia, me encantó lo que dijiste, el síntoma es, es el mapa que nos abre el camino hacia una curación. El síntoma puede desaparecer más rápido. En mi universo justo estos días estoy con una consultante que el síntoma lógicamente, pero no nos deja, a mí no me puede dejar de sorprender, como a todos nosotros. Este, Pablo en un encuentro en el campus dijo, no naturalicemos, pero todavía me sorprendo cuando la biología cambia y se va algo que había ahí y ya no está, y el ecografista buscando, y, y qué maravilla que no lo encuentren y digan, no puede ser, ¿dónde está? Y vos sabés que en algunas consultas la persona hizo la descarga de la emoción salvaje, esa ira, esa emoción que tenía dentro, y la biología mutó, cambió. Pero lo que nosotros buscamos es un hermoso camino el del síntoma, es un hermoso mapa que nos lleva a esas historias que vos hablabas, pero nos lleva a algo más. La bioexistencia consciente nos lleva a la sanación del alma. Ahí está la importancia. Entonces, por ahí, la cistitis es un síntoma muy de mi universo. Mi mamá tuvo ese problema y falleció de ese problema. O sea, es algo Wow, wow, ¿viste? Sí, qué lindo, qué este, lindo. que sí, que nada es casualidad, nada es casualidad. Este, por supuesto que no era una cistitis, se le fue agravando, porque esto se va Claro. agravando y la biología al no trabajar puede ir agravándose. Pero a lo que voy es los conflictos de territorio, ¿no? Mm. Que desde el punto de vista animal, por ahí nos podrías contar, desde el punto de vista de la naturaleza, nos podrías contar que están con todo lo que tenga que ver con los síntomas renales o de cistitis o de ese tipo, lo que encontraste en tu historia. Por ahí nos Sí, podrías y explicar. antes recuerdo, por ejemplo, y quiero compartirlo, hace poco leía en el libro, en un biofabulario que tuvimos, es un episodio, es un conjunto de capítulos donde analizamos, eh, leemos un libro y lo analizamos desde la mirada de la bioexistencia consciente. Y este fue el capítulo de el caballero con la armadura oxidada. Y algo que decía, Ujú. que me encantó una frase, era que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? En mi Claro. caso, yo creo que ya inconscientemente estaba preparado para poder trabajarlo de esa manera. Entonces, que la bioexistencia consciente llega y aparezca
a cada uno de ustedes que a lo mejor va a ver este vivo, no, no es casualidad, ¿no? Todo tiene como el tema que hoy nos trae, todo tiene un para qué, ¿no? Todo está perfectamente calculado. Les dijera un personaje mexicano, el Chapulín Colorado, dice, todo está Ay, fríamente sí, calculado. calcula, hermoso Hermoso, todos lo personaje. conocemos. Sí. Entonces, así dice el personaje, lo tengo fríamente calculado. Entonces, Perfecto en eso. mi caso, por ejemplo, viene a hablarme porque hay que seguir afinando ahí la mirada de conflictos de territorio y lo comparto porque hoy en la mañana estábamos viendo eso, ¿no? Claro. Con mi consultora que estamos trabajando economía, por ahí, por ejemplo, tierras no heredadas, Mm, despojo de tierras, dejar la mm, tierra. La cistitis en sí, por ejemplo, en mi caso, me hablaba de una invasión de territorio. En ese momento, en mi casa, yo presté el espacio para que una exalumna pudiera mm, realizar sus estudios. ujú. Entonces, pero de repente se activan todas mis memorias de invasión y yo me Claro. sentía invadido, pero fue tan prolongado en el tiempo. Y como decía Lau, esta parte de irse acumulando una emoción muy salvaje, así de que finalmente aparece el síntoma, ¿no? Con todo ese dolor acumulado, pero que es un dolor que te trasciende, ¿no? Entonces, empecé a observar, ¿no? Que cuántas veces, ¿no? En mi historia era de ir cambiando en el territorio, de no tener un territorio, de no tener un Claro. espacio, por ejemplo. Mm, Y después también observar en mi madre la misma en tu situación de ir madre, cambiando claro. de casa. Después observar también que las herencias, por ejemplo, de los terrenos en el lado paterno se le queda solamente a un hijo, que no es mi Mm, padre, y del lado materno solamente se les hereda a los varones, a las mujeres no se les heredaba. Entonces, todo era como un conjunto, ¿no? De situaciones, pero toda la temática o lo que me venía a contar era algo de territorio que estaba recorriendo a todo mi clan. qué Exacto, qué perfecto. belleza, ¿no? Y que esta alumna vino a despertarte justamente, porque acá podemos tomarlo desde otro lugar. Acá vemos a las personas que nos rodean, personas que nos vienen a mostrar cierta situación que nosotros todavía no conocemos de nosotros, nuestras propias heridas. Entonces le sacamos la responsabilidad del otro y nos hacemos responsables nosotros, para dejarlo como re clarito acá. Claro. Pero ¿qué Pero justo, crees? ¿Qué crees? Además, fíjate que no era cualquier alumna, no era cualquier persona. Mi segundo apellido, que no generalmente no lo pongo por cuestiones de espacio, es García. Mi alumna se apellidaba García. Claro. Y donde estaban más esos dramas era justamente en mi clan materno. Wow, seguro. Qué wow. perfecto, qué perfecto. Quería saludar que desde Guatemala, que nos está saludando Graciela, que estamos re internacionales hoy, y ahí se unió Miriam también, que estuvo con vos en Uruguay hace poco. Así que quería aprovechar para saludar los que justo nos saludaron. Pero también quería decir esto, ¿no? Que las historias, el síntoma nos lleva a las historias, nunca vamos de la historia del síntoma. Pero justo en mi rama materna, justo, oh casualidad, que estamos hablando de temas de territorio y que hablamos del mismo síntoma, en mi rama materna, mi abuelo, o sea, el padre de mi mamá, una historia muy similar y un síntoma similar. eh, Primero vamos a buscar el síntoma. Siempre los consultores vamos a llevar a nuestros consultantes a que nos expresen cuál es su síntoma que más les molesta y de ahí vamos buscando esas historias y vamos sacando esa ira o esas emociones salvajes que no lo podemos hacer en la vía pública, que no lo podemos hacer en una cena familiar. Es algo más profundo, es algo que se hace en un proceso seguro de consulta en el inconsciente con los ojos cerrados, en una pantalla y en un espacio muy seguro. Pero la historia es tan similar que no puedo dejar de nombrarla, porque en el caso de mi abuelo paterno, si bien él era varón, no tenía el tema de mujeres y varones, pero no era el primogénito. Solo el primogénito se podía quedar en el País Vasco francés con el territorio, la casa de la familia.
Se quedaba con una responsabilidad también que era cuidar a los padres mayores. El resto tenía que emigrar porque no alcanzaba para todos, no había casa para todos, no había comida para todos, estábamos hablando de una Europa de una época complicada de guerra, tenían que emigrar a América, hacerse lo mejor que pudieran, encontrar en América esos frutos o eso que no había ya en Europa, en una tierra por ahí hasta minada, diría. Pero la historia, si bien no tiene que ver con si es varón o mujer, pero sí tiene que ver con el orden de hermandad. Solo el primer hijo pudo heredar la casa de sus padres, que se la transmitió a su primer hijo también. Y siguió. Eso no está escrito en una ley. Es un derecho de costumbre, digamos, de aquella época en el país vasco francés. Esta historia, que le ha causado mucho dolor a mi abuelo, pero generó vida, porque mi abuelo vivió mucho tiempo. Y Claro. después mi mamá la ha tenido, y bueno, el síntoma se le manifestó muy fuerte en ella. En riñones, en vejiga, en cistitis. Y bueno, y acá estoy yo parándome ante todo mi clan diciendo, vamos a revisar esta historia. Qué maravilla, ¿no? Tal Wow. cual. Sí. Qué belleza, ¿no? Que Quedarnos en para, Luis hablando para, de para nuestras territorio. futuras generaciones, ¿no? Y Claro, lo que claro. estamos haciendo acá los tres para nuestras Sí. futuras generaciones. No Y José importa. Luis, en esto, en todo esto, ¿qué cosas te diste cuenta vos y qué se modificaron, ¿no? En tu realidad a partir de tomar conciencia de todo lo que te venía a contar la cistitis? ¿Qué cosas más se modificaron? Porque me imagino que fueron muchas. Sí, por supuesto. La primera es, pues como bien siempre lo mencionamos, ¿no? Un síntoma viene, lo que buscamos o el objetivo siempre es la transformación, ¿no? No solamente es que el síntoma tenga un alivio, sino que se transforme toda tu realidad, ¿no? Y no detenerse en el proceso hasta no ver toda esa profunda transformación, ¿no? Eh, yo recuerdo que inicié mi proceso, si no mal recuerdo, en un 12 de diciembre. Aquí en México es una fecha muy, muy del inconsciente colectivo, muy importante. Entonces, inicio todo este proceso y cuando termino no fui el mismo, no fui la misma persona, ¿no? Porque en el proceso me fui generando a otro padre. O sea, yo afirmo que he tenido dos padres en este momento. eh, Biológicamente es el mismo, pero a nivel emocional, a nivel de relaciones, tengo dos, ¿no? Uno que era el padre autoritario, el padre no amoroso, por así decirlo, o que le costaba trabajo manifestar ese amor. Y posteriormente me generó un padre que toma ese rol de padre amoroso, un padre que provee, un padre que te observa, ¿no? Que te cuida. Entonces, ese fue uno de los primeros cambios, ¿no? Otro de los cambios también la relación en la familia. Y el más importante, empezar a cambiar mi identidad, ¿no? Porque empiezo a no asumirme solamente como docente, ¿no? Sino ahora también como consultor en el proceso, que ha sido todo un proceso muy interesante, ¿no? Porque al principio es si yo soy, durante muchos años he sido maestro y ahora mostrarme, ¿no? Con otra nueva identidad para mí fue un proceso fuerte, ¿no? Un proceso eh, que me costó trabajo, no me costaba trabajo salir en pantalla también a hablar de estos temas, pero cuando te convences, ¿no? Cuando sabes que lo que estamos hablando lo vemos a diario, esto mismo que decía Lau, ¿cómo es? O sea, que me sigue sorprendiendo, ¿no? Las situaciones de cómo en un diagnóstico aparecía algo y después cuando ya se porque todo apunta para allá, pero cuando se hacen las pruebas o posteriormente, todo apunta que ya no, pero la persona hizo ese trabajo, ¿no? A mí también me ha pasado con algunos consultantes que venimos a trabajar, por ejemplo, labios vaginales resecos y termina también sanándose un hipertiroidismo. Claro. Entonces, o sea, ¿cómo es posible, no? Y el doctor, ella misma, esa consultante me dice, es que yo ya estaba de por vida con la pastilla
y de por vida con el gel para la cuestión de los labios, porque pues ya no había, incluso los doctores le preguntan, ¿qué hiciste, no? Y Claro. entonces le dice mi consultante, no me lo va a creer. Seguramente que no, seguramente que no. No, 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 Es porque pues que, por su... Adelante, adelante. no, no, es que también te pasó a ti, porque fíjate que tenías, trabajaste un síntoma físico y tu padre cambió. Claro. Es A perfecto. No, todas, a todos A nosotros. Yo creo que todos. cualquiera de nosotros contamos nuestra historia y uno trabaja una cosa, la vista, mi problema de vista, y me cambió toda mi situación familiar, de vínculos, laboral, todo. O sea, Claro. eh, evidentemente esto es, la biología muestra, a veces tenemos la suerte de que la biología nos muestra algo que nos choca porque no aguanto más, como dijiste cuando empezaste a hablar. No aguanto más, no puedo seguir manejando conduciendo en la carretera o otras personas. Pero a veces el síntoma no es tan lineal, tan fácil de leer, no aprieta tanto de golpe, sino que por ahí es una cuestión más de vínculos, una cuestión más de economía, una cuestión más de... Y ahí como que estamos un poco que nos cuesta más ver la claridad, o sea, no te aprieta tanto y sin embargo se puede trabajar, no hay que esperar a que los síntomas físicos empiecen a manifestar y nos aprieten de manera tal. Hay una instancia anterior y cualquier cosa que nos moleste, ya sea en el físico o en la realidad extendida, si tu economía no va bien, si, y lo que vos decías por ahí, tu profesión de maestro como mi profesión de abogada, son profesiones muy leales, o Dani que tenía un trabajo en relación de dependencia, y muy bien vistas para el inconsciente colectivo, pero uno quiere otra cosa, otra identidad ahora. No alcanza con aquella profesión elegida con una identidad anterior, con por ahí más límites en la elección. Ahora estamos buscando elegir un poco más. Si bien el libre albedrío ya sabemos que la bioexistencia consciente está limitado por patrones y por creencias limitantes, pero el autoconocimiento nos da la posibilidad de elegir un poco más y a ir cambiando esa identidad inconsciente, que era lo que tú decías, podemos ir eligiendo un poquito más. Y ahora capaz que me gusta ser maestro, pero también quiero ser consultor y mi identidad va cambiando. Y ya quiero Exacto. más de ser consultor, quiero Exactamente. más de esto y quiero que mi economía mejore como consultor o como consultora. Y ahí Exacto. estamos moviéndonos. No, Dani, que siempre de To- este tema to- hablamos mucho. Sí, también en esto, ¿no? Como José Luis decía, yo tengo un papá, tuve un papá de una manera y ahora tengo otra. Y este papá de esta manera fue lo que lo llevó a despertarse a él. Necesitó un papá autoritario que lo ponga límite, que esté ahí encima de él, que haga un montón de cosas para que este José Luis hoy sea esa mejor versión que fue antes que tuvo ese papá. Y hoy, esta mejor versión de Luis, de José Luis, perdón, está acompañado de este nuevo papá, porque él es una nueva persona, está creando un nuevo universo para su propia vida, ¿no? Y eso es increíble y Increíble. hermoso el camino. Y eso es lo que queremos siempre transmitir a estas personitas que nos escuchan, las que van a escuchar después, de decir, no solamente que el síntoma se sane, que tu vida se transforme con todo esto que venimos hablando. Sí, qué bueno. Y qué bueno poder expresar, a mí me encanta cuando vienen personas de otras partes del mundo, porque esto es un proceso que si es, o sea, es simple abrir la computadora, es estar dispuesto. eh, Cualquier parte del mundo uno puede ser consultor y uno puede ser consultante. El tema es el idioma, nada más. Pero si uno habla español, que mira si hay personas de habla hispana, y se puede abrir la computadora online en cualquier parte del mundo y una vez al mes, 2 horas, entrar en el autoconocimiento de tu síntoma, el camino de tu síntoma. Y esta es nuestra invitación. A nosotros tres nos ha dado resultado de tener problemas que nos molestaban y nos apretaban mucho, a ver una vida más tranquila, más plena, más feliz,
más abundante, o estar en ese camino, en ese autoconocimiento, en esa transformación, que decir, sí, me gusta ser abogada, pero quiero más, quiero hacer otra cosa. Y esta nueva identidad busca otra cosa. Ya no le alcanza con las viejas elecciones, capaz Totalmente, autoimpuestas o impuestas por un inconsciente colectivo, familiar, pero total. ahora como buscando otra cosa, ¿no? Y Buscando... aparte acá, José Luis, con tu profesión de maestro, también estás dando clases, Mm, brindando desde otro enfoque, con otra mm, mirada. Y qué hermoso ese caminito también abriendo conciencia, ¿no? Mirando desde otro perfil, desde otro universo. Me imagino esas clases que deben ser también el que lo recibe, ¿no? claro. Sí, mira, fíjate que actualmente ya no me dedico a estar frente a grupos, sino que trabajo en oficinas y doy Ujú, otro tipo de acompañamiento a docentes, pero me encanta porque también hago mm, acompañamientos a los colectivos y a los alumnos, ¿no? Pero ya como tal no tengo un grupo. Y me hacía pensar todo esto, ¿no? El hecho también de que desde la bioexistencia consciente también fui tomando la conciencia de, a ver, ¿para qué elegí ser maestro en este tiempo y espacio, ¿no? ¿Qué historias viene uno repitiendo o reparando o evitando, ¿no? No podía no evitar pensarlo ahorita que mm, hablabas de tu profesión de abogada, ¿no? Bueno, qué historias, ¿no? Hay atrás que ahora te generas, ¿no? Esa identidad en ese momento mm. para ir reparando, repitiendo o evitando situaciones, ¿no? Obviamente. Aparte Y me quedas, perdón, que generación en generación suelen repetirse a veces. Mi papá era abogado, mi hija es abogada, yo soy abogada. O sea, las generaciones siguen repitiendo y reparando simultáneamente, como en tu caso maestro, pero al ser maestro ahora de un colectivo, imagínate que haciendo tu proceso, ¿cómo estás cambiando desde tu universo el colectivo de esa ciudad o ese lugar donde vives en México, haciendo estos trabajos de los maestros, a estos claro, grupos? fíjate que me encanta cómo en esta ciudad donde vivo, se llama Jalapa, se escribe con X, pero por un acto ahí de rebeldía, ¿no? Un acto ahí del idioma náhuatl, entonces por eso se escribe así con X, ¿no? ¿Por qué contá cómo es eso de la rebeldía? Ah, la rebeldía, por supuesto. Lo que pasa es que hay lugares, aquí en México sobre todo, que tienen nombres o tenían nombres indígenas y después toman otro nombre, ¿no? En el caso de Jalapa tiene, si no mal recuerdo, es como el lugar en la arena, ¿no? Algo así. Mm, Entonces, se le escribe en la época española con J, pero mm, posteriormente cuando viene todo este proceso como de reivindicación de nuestras raíces, se mm, pone con X que Wow. es la palabra que el sonido de como muy similar al J, el sh, que había claro. en la lengua náhuatl y que entonces por eso se escribe con X. Luego algunos colegas cuando lo pronuncian dicen Xalapa, pero no, es Jalapa. Jalapa Mm, porque tiene su lógica es igual, por ejemplo, México, también que claro, va con X, sucede mm, lo mismo. Tendría que claro. escribirse con J, pero es Con J. una reivindicación del Mexico, que Mm, significa en el ombligo de la luna, en el idioma wow, náhuatl. Entonces, wow. tienen sus propias reivindicaciones y me encanta este hecho de seguir ahí en esos colectivos porque va uno expandiendo conciencia. Mm, Este año tenemos nuestra primera, y es la primera vez que lo menciono porque ya están haciendo, ya se están dando la primera venta de boletos. Tenemos la mm, primera conferencia presencial aquí en México de Humano Puente de dos wow, embajadores muy queridos, Ay, qué Seba belleza. qué Luche bien, y Gaby Rey van a estar aquí con Económicamente Biológico qué en la ciudad de hermoso. Jalapa. Y no es casualidad, porque aquí ya vemos, ahora de México solamente en el listado somos 10 consultores y 3 están en Jalapa. Qué lindo, qué Qué lindo. bien. Algo está Qué pasando en belleza. esta ciudad. Sí. El Ah, movimiento, qué José Luis, el movimiento que estás hermoso. haciendo. Es El increíble. movimiento. Sos un creador, es tu creación. Qué hermoso. Aparte, El 12 de septiembre, como comercial, por si algún mexicano nos ve y quiere venirse aquí a Jalapa,
12 de septiembre de este año tenemos la conferencia aquí en Jalapa y al siguiente sábado, si no mal me equivoco, es un 19 o 18, 19 de septiembre, tenemos la segunda en el puerto de Veracruz, entonces económicamente biológico. Ah, Primera vez que es una conferencia presencial, porque ha habido conferencias presencial, dos de embajadores. embajadores, sí, Qué de bueno. embajadores en línea, pero ahora es totalmente presencial para el público mexicano y pues están todos cordialmente invitados. Claro Qué que sí, qué belleza, qué linda belleza. invitación para toda la gente. Bueno, ojalá podamos nosotros también ir a México. Pero la verdad es que qué lindo que se pueda acercar dos embajadores, dos muy buenos embajadores. Gaby Rey estuvo acá con nosotras en este ciclo. La verdad que fue la primera que entrevistamos, Dani. No es Sí, casual, sí, no es mira, no es nada casual, casual. La no es primera que casual. nos entrevistamos y la primera tuya en México. Sí. Qué lindo, qué qué Y lindo. lindo. estamos gestando también para que posteriormente eh, esa va a ser sorpresa porque se está gestando también Sí. una tercera embajadora llegue ahí en la temporada del Día de Muertos Ah, a dar una charla que la estamos ahí, se está creando, Los muertos que no están muertos se va a llamar. Wow, ah, qué interesante, qué qué honor para el belleza. Día de los Muertos. Mira que todo es perfecto, dice Miriam. Claro que Sí, sí. todo, todo. Qué belleza. Cuánto Qué, agradecimiento a esa cistitis, ¿no, José qué Luis? Y mira ahora a dónde nos está llevando, a dónde nos trae y bueno, pues todo inicia, si cada uno, si logramos observar más allá de lo evidente, ¿no? De lo que posiblemente Hay dos maneras, ¿no? De que yo podía vivir o cualquier persona puede vivir la cistitis o cualquier síntoma, ¿no? La primera de ellas es, mencionar, puedo padecerlo y considerarlo como un castigo de Dios, un castigo divino, algo que me hace o me provoca el gobierno, algo que la culpa la tienen mis familiares por lo que me hicieron o por cómo se dieron situaciones. O la segunda es hacerme responsable. A ver, ¿para qué yo me he creado este síntoma? Sé que es muy disruptivo, porque a mí también me sucedió cuando me hacen la pregunta, ¿para qué te has creado? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a decir que yo he creado eso, no? claro. ¿A quién le interesa o le gusta vivir un síntoma del que sea, hasta un síntoma de mala fama, ¿no? ¿Para qué voy a querer yo crearme eso, no? Bueno, pues entonces hacerte responsable de eso también pues implica trabajarlo, observarlo, vivirlo, sentirlo, ¿no? A ver, incluso llegó un momento en que, ok, ahora que por supuesto que sigo manifestando síntomas porque tengo un clan muy numeroso. Del lado de mi padre fueron 9 hijos y del lado de mi madre 14, 15 hijos. Entonces, es un sinfín de historias que tengo, ¿no? Por ahí. Pero ahora cuando se manifiesta un síntoma, cuando es físico y también algunos de la realidad, y en ese momento de reconocerme creador, incluso lo mencionaba hoy con mi consultora, le digo, ya hasta termino de adivinar la frase, ya sé qué me va a decir, dije, porque no puede no salir de mí. Claro. Este, sí, a ver, y hasta me pongo así. Ejemplo que luego me dice mi mamá, es que tengo ciertos temas, ¿no? Por ahí que yo seguir trabajando, pero aparecen constantemente en mi universo. Entonces, de repente me dice, ay, a la vecina le pasó, y yo entre mí, déjame adivinar, le pasó algo renal, algo de las vías Claro, urinarias, ¿no? Porque Claro, mis historias que están ahí, ¿no? Esto salen de tu universo, de tu claro, creación. Y claro. mira que qué lindo lo que nos escribe. A ver, Palma, no llego a ver el nombre, pero dice, qué lindo escucharlo. Yo empecé este camino sin creer y de a poco empezaron las casualidades, transformándose en sincronicidad. Lo más fuerte es poder pensar en para qué cosa buena me pasa. Claro, es lo que decíamos recién. Y yo
también se me ocurría lo que te decían a vos a los médicos. Vamos a tapar con más antibióticos porque tu cerebro y tapamos el síntoma y más antibióticos, que están perfectos los antibióticos, no hay nada mejor que la penicilina que salvó millones y millones de vidas. Nadie está hablando mal de la medicina. Lo que estamos diciendo es que podemos estar tapando el síntoma. Lidia, perdón, no había entendido el nombre. Gracias, Lidia, hermoso aporte. Podemos tapar el síntoma con un montón de mecanismos de la medicina tradicional o no, de otro tipo, y lo dejamos en manos de otros. En Claro. manos de médicos, en manos de chamanes, en manos de otras personas, de lo que uno crea que está fuera de uno, de Dios, un Dios afuera. O podemos decir, soy responsable, lo cual no significa ser culpable, porque es muy complicado. Si vos tenés un hijo con un problema, decir como madre, ¿cómo me vas a decir que yo creé a un hijo con este problema? Es muy difícil, es muy disruptivo y hay que acompañar con mucha amorosidad y haciéndole entender a la persona que no es culpable. Pero la gran noticia, lo gran disruptivo y lo gran hermoso de este camino es que sí sos responsable. Y si sos responsable, así como lo creaste, tenés la posibilidad del otro lado, a través de una revalorización, subir acá arriba, valorizarte y crear la sanación. La cura en primera instancia, la desaparición del síntoma físico de tu realidad y después la sanación de lo interior, de la identidad inconsciente, para que la biología no vuelva a reiterar los síntomas. Qué belleza. Esa para mí es la clave, esa es la clave, Totalmente. la revalorización. Y después ir en una meseta, descansar un poco y después seguir hacia otras instancias y hacia otros síntomas, como dice José Luis, porque en este mundo estamos para sanar hasta el último día Exactamente. de nuestra vida, pero no es lo mismo desde la identidad de un síntoma que me molesta, que a todos nos ha molestado mucho, que no nos ha dejado movernos con libertad, con una familia con autoritarismo, todos lo hemos tenido, sin Exactamente. territorio, sin esto, todo lo que estamos contando acá. Pero qué diferencia, Ay, totalmente es diferente. sustancial la diferencia. Sí, aparte a mí se me viene como esto a la mente, ¿no? Que José Luis comenzó diciendo, yo leí muchos libros, hice muchas cosas, Mm. me fijé acá y no se sana leyendo libros. Está perfecto porque ayuda, acomoda, te abre apertura, pero sanar es transitarlo, el síntoma, sacar las emociones, ir hacia adentro y no darle el poder a los demás. Y ahí comienza tu transformación, la de todos, ¿no? Qué Clave, Claro, bello esto, clave José ese Luis. tema. como bien lo mencionabas, los libros a mí me fascinan, ¿no? Porque te permiten como ese conocimiento, ¿no? Eh, hacer algo tuyo, ¿no? Pero en mi caso fue hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, había leído ya conceptos como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. eh, Ese tipo de conceptos que de repente lo lees, lo puedes mencionar porque lo leíste y porque lo encontraste, pero de repente ya haciendo este camino de existencia consciente, haciendo y acompañando a mis consultantes, por supuesto que sé que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, ¿no? Pero no lo pude entender, a lo mejor lo podía dimensionar, ¿no? A lo mejor tener en un plano mental, pero ya cuando recorres la historia, tu historia, ¿no? Sabes que si está aquí, como bien mencionaba Lau, que si está aquí el síntoma tiene una historia, entonces si está aquí arriba, está allá, si está aquí abajo, está allá arriba, ¿no? Por supuesto, está en ese árbol que tiene historias que contarte y como dato curioso, algo que no mencioné también, me permitió también conectar con mis ancestros, conectar. Entonces, por ejemplo, eh, mi relación con mis abuelos fue la de un niño, ¿no? Un niño que luego no quiere ir por quedarse a jugar, etcétera, ¿no? Entonces, de repente observo y dije, si tuviera la oportunidad de tener esta conciencia que ahora tengo, ¿no? Sabría que hubiera querido ir a correr a abrazarla, ¿no? Eh, Ujú. pero sé, como lo dijeron ustedes, que es perfecto todo lo que me trajo hasta ahora, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, me ha hecho muy consciente de muchas situaciones, ¿no?
de estar en la presencia con mis padres, aprovecharlos, quererlos, abrazarlos y decir ahora cuánto los quiero, ¿no? Entonces, pero eso me lo ha dado todo este proceso. Incluso recuerdo que la primera vez que hice Reurixins, yo me recuerdo que tuve un sueño. En ese sueño yo me veía como entrando, entrando como a unas, aquí en México le llamamos las aguas negras, que son aguas como en un caño, ¿no? Nadando. Y lo comentaba con mi consultora y digo, qué poderosa, ¿no? Qué poderosa metáfora de lo que había que empezar a observar en este clan, que era pues el primero el que se adentraba en estas historias, ¿no? A empezar a indagar y de repente, como yo les mencionaba, cuando el alumno está listo, aparece el maestro, ¿no? Y en este caso el síntoma siempre es un maestro, ¿no? Entonces, en otro de los sueños, posteriormente, cuando ya, creo que en un segundo Reurixins, aparece mi abuela, pero yo no la reconocía, porque yo la conocí de una manera y ya después le describí a mi mamá, es que yo la vi así, así, ¿no? Claro. Es que era su forma en la juventud, ¿no? Y estaba muy contenta, dice que al fin alguien está viendo esto. Qué Qué lindo, lindo, qué lindo. Y qué preparando maravilloso. todo Eso tu fue, plan, ¿no? Preparando tu claro, plan. pero era Entonces, ella ahí el parada primero, frente a mí diciéndomelo. Y claro. entonces supe, con eso fueron como mis confirmaciones, ¿no? Sí, vamos a seguir porque este clan pedía por muchos años que algo llegara a ocurrir Que así, alguien ¿no? llegara. Claro. Claro, claro. Por ahí explicar un poquito a nuestros oyentes que lo estén viendo, que lo vean después y que por ahí no conozcan el camino, que Riorixins es una ceremonia. Este proceso de bioexistencia consciente eh, es disruptivo porque se trabaja mucho en el inconsciente. Si bien todo lo que ha trabajado José Luis y hemos trabajado mucho en nuestra vida cotidiana tiene que ver con el consciente ocupa muy poco lugar en nuestro ser. El inconsciente es el 96, 97% de nuestro ser y es todo. Y entrar a ese inconsciente a través de esta ceremonia que Riorixins, donde se visita a los ancestros y los sueños es el primer lugar donde el inconsciente se manifiesta, ya lo decía Jung, Carl Gustav Jung, y donde ese inconsciente a través de sus primeras ceremonias de ir de visita a los ancestros, después de armar el árbol transgeneracional, ya en la segunda parte, en la última parte, digamos, de la consulta de Humano Puente, ahí el inconsciente se empezó a abrir a través de estos sueños y José Luis contó acá algo maravilloso que todos hemos vivido, que es ver a nuestros ancestros en momentos de felicidad, en momentos de juventud, en momentos anteriores, en momentos de tristeza, ir a ver a aquellos que están bien vistos en el clan e ir a ver a aquellos que están mal vistos en el clan, los que tomaron ese territorio, los que se quedaron con ese territorio y entender los dolores de esos ancestros cuando eran niños. A mí me ha pasado, y decir, wow, y ese trabajo en el inconsciente, de ir a ver a ese ancestro que por ahí decir, pero si se quedó con la casa, se quedó con esto, pero cuando era niño le pasó esto y le pasó esto que es feo y sufrió por esto, y comprender que nosotros somos esos ancestros y que en el inconsciente que se va abriendo, eso es lo que cambia la realidad. Eso es lo que saca algo de la materia y de la biología. Eso es lo que hace que algo que estaba plasmándose, enfermando y apretando el síntoma y que salía en la ecografía, cuando ves eso ya no está. La vida se transforma, ese hijo se transforma, ese esposo se transforma, ese alumno se transforma, ese padre se transforma, esa hija se transforma. La vida se va transformando, la economía se va transformando, los seguidores se van transformando. En el caso de Dani, que explotó de seguidores de un día para el otro. Y se Y va qué bueno que lo transformando la realidad. aclaras. Qué bueno que lo aclaras porque, bueno, en mi caso también tengo muchos seguidores que se están familiarizando con este tema, ¿no? Y efectivamente es una ceremonia eh, y previamente pues hicimos todo un recorrido, ¿no? De cuatro etapas, fases que es necesario mirar primero en la contemporaneidad,
antes de llegar a ver esa parte transgeneracional, no Claro, entender el para qué está en mí, para qué lo hice biología, para qué lo hice carne, para después entender que esos ancestros realmente soy yo mismo, desplegado a lo largo de todo el tiempo. Sé que es disruptivo, pero es siempre, hermoso. siempre somos nosotros. Exacto. Exacto. Hermoso, gracias, hermoso, qué hermoso. Falta un ratito, pero Sí, hermoso lo que acabas de decir y me encantó. Somos nosotros los ancestros somos. y el día que lo entendemos, que somos el bien visto y el mal visto, que somos todo lo que, lo que pasó antes y que nuestro presente se crea en el pasado es algo que es muy disruptivo, pero es lo que permite la transformación de vidas, ¿no? Total. Y Por eso sabes la qué, José, invitación siempre, ¿no? A que a la vengan a la invitación, consulta, es una a que hagan invitación. den el paso, porque nosotros acá los tres podemos dar mucha fe, mucho testimonio, mucha transformación, pero es desde nuestra historia, desde nuestro universo. El tuyo, tu historia, va a ser muy diferente, a José Luis se le cae, Se le cayó el teléfono. Se acabó diferente la a la... pila. Ahora sí, ahora te veo. Me parece que dijo que se le acabó, no sé qué. Bueno, no Ah, importa. bueno, se Ahí fue. ya Ay, ahí ahí volvió, volvió, ahí ahí volvió. volvió. Ahí Entonces, va volviendo. lo lindo es experimentar, es saber qué nos pasa a cada uno de nosotros, porque las historias tenemos todo, pero el síntoma nos va a definir a nosotros por dónde tenemos que ir, qué conflicto ir a buscar, qué situaciones de nuestra vida, qué, no sé, ancestro está en nosotros, quién están conectados directamente, cómo es nuestra transformación. Y a partir de ahí nuestra vida, puff, explota como dijo Lau, ¿no? De muchas formas. Para cada uno, perfecto, obviamente, ¿no? Y José Luis acá en esto de que siempre hacemos preguntas, que ya venimos haciéndote, pero una como para cerrar es, ¿qué le dirías a esa persona, ¿no? Que está conflictiva, que dice que es mala suerte, que la responsabilidad del otro, que tiene que venir y manda al otro a sanarse? Y bueno, ¿qué le dirías? Ese consejo hermoso que me imagino que lo tenés ahí como para darle a esa persona, ¿no? Que está ahí confundida, ¿no? Que no sabe para dónde agarrar, para acá, para allá, dependiendo que alguien le tire la mano. Por supuesto, para esa persona, pues entiendo, ¿no? Porque estuve ahí en esa situación, ¿no? Ujú. De desesperación, de dolor, de verdad que los comprendo perfectamente, no importa si el síntoma es un dolor de rodilla, si es un cáncer, un síntoma de mala fama, todos tienen una historia que contarte, ¿no? Eh, el principal consejo que les daría es asumir esa responsabilidad, no tomar, decimos en México, el toro por los cuernos, ¿no? A ver, ¿para qué se está creando todo esto? ¿Para qué a lo largo de mi historia se ha repetido toda esta situación? Y entonces decidir a observarlo, ¿no? A asumir esa responsabilidad de querer cambiar y transformar esta realidad. No solo que el síntoma se vaya, sino que la transformación llegue a tu vida, ¿no? Que todo eso que es de una vuelta de 360 grados y observes desde otra perspectiva a todos tus ancestros y a este síntoma, a tu familia que está lo más cercano, los amigos, todo lo que está ahí. Y te aseguro que en todo vas a encontrar un proceso, vas a encontrar a un pedacito tuyo que estaba actuando para mostrarte algo que tenías que observar en ti. Total, hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero decir, acá está hablando Lidia, que dice que somos productos de una vida larga. Y creo que con lo que tu cierre y esto de la vida larga, ¿no? Que empezamos con el contemporáneo y con la vida larga, creo que es un hermoso cierre y una hermosa invitación. Gracias, José Luis. Hermoso escucharte, hermoso escuchar tus biofabularios, los he escuchado. Y la verdad que eso es, y por llevar a México, por pulsar que sean más consultores en México, que los embajadores visiten. La verdad te agradezco de corazón porque me encantó este vivo y mucha conciencia. Muchas gracias por compartir tu historia, porque hay que ponerse a compartir la historia de cada uno, ¿eh? Y es Totalmente. una Total. valentía Y enorme. gracias, sí, gracias por compartir con Gracias. nosotros este pedacito de tu historia, ¿no? Claramente, y por dejar este bello mensaje para todos los que
están acá y los que nos van a ver después. Gracias, esta invitación. gracias. Gracias, Listo. Gracias. Gracias a ustedes de verdad por honrarme con este espacio, por tener esta oportunidad de dialogar, de ver desde otra perspectiva también todo lo que hacemos. Y bueno, hacerles también la invitación, ¿eh? Están cordialmente invitadas Ay, a bueno, ojalá. Biovocabulario. Me encantaría Dale. recibirlas también para que dialoguemos desde cualquier... Siempre el libro es el pretexto. Claro. La historia es el pretexto y lo que buscamos es llegar al síntoma. Perfecto, hermoso, hermoso. Gracias. Gracias, José Luis, aceptado.